Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. Una espadaña del día de hoy en el que con la gente que pasa aquí con el Monasterio de la Encarnación y procedente de los más diversos países en muchas ocasiones nos lleva a plantear un tema de actualidad que es la emigración. Y para eso pues vamos a hablar con una muy cercana aquí al monasterio que viene cada año, que vive en Miami pero es de Cuba y que salió con lo opuesto. Y este es el título de este programa, Salió con lo opuesto. Bienvenido a este programa que ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Lili. Buenos días, Padre Arturo. Estamos con Lilia Alonso, que es de Cuba. ¿De qué ciudad de Cuba? De La Habana, Padre. De La Habana, de la capital. Y hemos dicho al inicio de este programa que vamos a tocar un tema actualidad que el mundo sufre y es la emigración, que no es un tema nada nuevo porque siempre en la historia de la humanidad pues han existido los nómadas, la emigración, el ir, venir, en fin, buscar trabajo, mejor tiempo, mil cosas. Ahora bien, dentro de todo esto tenemos con nosotros a alguien que nació en Cuba y que tuvo que salir a la edad de 6 años, ¿no? 6 años, sí, Padre. Y por eso hemos puesto a este programa Salir con lo opuesto. ¿Qué te parece el título? Perfecto. Porque fue una realidad en tu caso. Definitivamente una realidad bastante fuerte para mis padres, que tenían en ese momento 4 hijos. Y todos, la mayor tenía 10 años y la más pequeña tenía 3. Sí. ¿Y tus padres o tus abuelos, quiénes eran españoles? Mis padres por parte de mi mamá. Uh-huh. Toda la familia de mi mamá es de aquí, de España. Bueno, ¿y de qué parte? Mis abuelitos nacieron, mi abuelo por parte de mamá nació en Rocafort de Queralt y mi abuela en Barcelona. Eso es Cataluña, ¿no? Cataluña, sí. O sea, allá y en Barcelona. En Barcelona, sí. ¿Y qué recuerdos tiene Lili a la edad de 6 años cuando sus padres, no sé si fue un día que la levantaron y dijeron, Lili, que nos tenemos que ir de Cuba? Bueno, fue un poquitico, como era tan pequeña, fue un poquitico diferente para mí porque yo vivía más bien con mi abuelita y mi abuelito por parte de mamá. Ellos me cuidaban durante la semana y mi mamá era doctora de farmacia. Sí. Y entonces nos turnábamos estar con mi abuela por parte de papá, que vivía con nosotros, o mis papás en La Habana también, y entonces yo más bien me quedaba con la abuelita mía que era de aquí de España, por parte de mamá, pero sí me recuerdo antes de que nos habían dicho que nos íbamos a ir de nuestros hogares, me recuerdo que eran muchas cosas diferentes pasaron, venían las personas del gobierno a tomar inventario de las cosas que teníamos en las casas de nosotros. ¿Y qué contaban los padres, los abuelos? ¿Que había habido una revolución? ¿Que había un señor que se llama Fidel Castro? Sí, miramos que las cosas cambiaban. Porque además en ese tiempo, ¿de qué año estamos hablando? Me recuerdo de muchas cosas que creo que tendría 5 años. Preguntaba por si había televisión, ¿no? Todavía no había llegado la televisión. Sí, había televisión. Eso sí me acuerdo que era blanco y negro en la televisión y mi abuelito se ponía a ver la pelota, le encantaba la pelota. ¿Pelota de béisbol o de fútbol? Ah, béisbol. por eso. Y nos sentábamos en la sala y yo me sentaba en las piernas de él a mirar la pelota, pero sí me recuerdo los discursos por televisión, me recuerdo cambios en lo que era... Porque la revolución tomó la televisión. Sí. Uh-huh. ¿Y qué año estamos hablando más o menos, Lili? Que me recuerde como el 1965. Sí. Y entonces también me recuerdo cosas diferentes que habían cambiado. Era más difícil ya empezar a buscar cosas de comida, aunque no, claro, nada como ahora, ¿no? Pero sí
costaba trabajo, había ciertos mercados que no tenían o no proveían ya lo que antes, como para mi hermana pequeña, las compotas ya eran un poco más difíciles encontrarlas. Sí se encontraba, pero eran por lo que le llaman el mercado negro, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya empezaban a haber diferentes cambios y mis padres se dieron cuenta. Y entonces, claro, tenía mi papá un hermano en los Estados Unidos que hizo una reclamación. Sí. Y entonces así, con esa reclamación, por lo que yo me acuerdo, empezaron a haber cambios y mi mamá nos dijo, nos vamos a mudar, vamos a irnos a otro país, otro lenguaje, no lo van a entender enseguida, pero como son pequeños, ustedes van a poder aprenderlo rápido. Mis padres sí sabían un poco de inglés por la universidad, ¿no? Pero era bastante difícil. Y en esa mente de niña, ¿cómo podía ver el cambio? ¿Le entusiasmaba o más bien decía, oye, pues voy a tener que dejar las compañeras del colegio, las amigas, las vecinas? Sí, más bien, bueno, me daba más pena. Yo iba a lo que era un colegio de pequeños, ¿no? Yo tenía 5 añitos. Una guardería, entonces, un kinder. Más bien un kinder. Uh-huh. Lo que sí me daba más ansia y tristeza era dejar mis abuelitos, porque mis abuelitos no iban a los Estados Unidos, venían para acá, para España. Ah, o sea, ellos salieron para España, entonces. Sí, nosotros primero salimos y mis abuelos fueron a España como a los 3 meses de nosotros salir para acá. ¿Y esto se dio al poco tiempo del nuevo régimen de Castro? Sí, ¿Y para Estados Unidos cómo fueron? ¿De avión, de barco? ¿Lograron salir todos juntos? Sí, no, nosotros desafortunadamente no. Mi papá, como hacían inventario en las casas con todo lo que uno tenía, mi papá vio que no podíamos comprar la comida como era debido y entonces vendió un coche que él tenía y entonces el gobierno lo empezó a buscar. Él en realidad vendió el coche para comprarle comida a mi hermana más pequeña, que eran compotas, ¿no? Sí. Y entonces tuvo que esconderse mi papá, y entonces no pudimos salir de los Estados Unidos de Cuba con él hacia los Estados Unidos. Él tuvo que venir a España. Mi abuelito le consiguió papeles para venir a España y entonces él salió de Cuba hacia España. Y entonces nosotros vinimos a los Estados Unidos. Fue mi mamá con nosotros 4 sola. Fue una salida un poco traumatizante para nosotros, que éramos pequeños, porque le decían a mi mamá que nos íbamos mañana y venían de madrugada, tocaban la puerta fuerte, nos llevaban donde nos tenían que llevar para poder irnos y luego nos tenían todo el día y nos regresaban a la casa. Todo porque estaban buscando a mi padre y mi madre no sabía de verdad dónde estaba, pero... ¿Y el padre ya estaba aquí en España? Ya Uh-huh. Logró salir y entonces, pero ellos lo querían buscarlo. Y gracias que mi mamá no sabía en sí dónde había ido, porque tenían miedo de que ella dijera algo, entonces él no habrá salido y entonces lo hubieran atrapado, pero gracias que no sabía ella y entonces duró eso como, yo le diría que como un mes, más o menos 3 semanas a un mes, que todos los días nos llevaban y nos regresaban a la casa para atrás y para adelante y entonces hasta que un día ya nos dejaron ir. ¿Y el viaje fue de avión o de barco? Fue de avión, por la aerolínea, siempre me recuerdo, era Eastern Airlines en ese tiempo. De ese tiempo. Y se llamaban los vuelos de la libertad en ese momento. Y entonces llegamos a los Estados Unidos. Y en este caso, Lili, ¿cómo vio la inserción de sus padres en Estados Unidos, en un nuevo país, en una búsqueda de trabajo, en instalarse en casas o lugares momentáneos?
¿Y qué valor ahora uno lo da en el tiempo? Bueno, pues mi mamá era doctora en farmacia en Cuba. Llegamos a los Estados Unidos y entonces tuvo que ponerse a trabajar en una lavandería que servían a empresas grandes con uniformes, y entonces esos uniformes lo tenían que lavar, y ella pues empujaba unos carretones grandísimos de ropa mojada. Trabajaba horas largas, algunas veces eran las 7, las 8 de la noche y todavía estaba trabajando. En el invierno, donde había menos trabajo, entonces se buscó un segundo trabajo, haciendo como si fueran unos doiles para poner en la mesa los platos que eran de conchas de la playa. Sí. Y ahí tenía que limar las conchas para ponerlas en un ácido y luego pegarlas. Y yo me recuerdo que las manos se le pelaban del ácido. Y nada, pasamos bastante trabajo en lo que es, bueno, nosotros, en lo que es la niñez, ¿no? Que uno veía a su mamá sola. Gracias a Dios que teníamos a nuestro tío por parte de papá, que nos sirvió como padre para nosotros, y nos llevaba y nos entretenía. Cuando mi madre estaba trabajando el segundo trabajo, y entonces el lenguaje, o sea, el inglés, ella tenía un poco de inglés de la universidad que lo aprendió en Cuba. Mi papá, un esfuerzo grandísimo, estuvo en España un año trabajando en lo que pudiera para recaudar dinero para ir a a los Estados Unidos. Y pues entonces cuando él llegó, se puso a trabajar en un hospital de madrugada. Trabajaba de como lo que le llaman un asistente, vamos a suponer, de enfermería, y ahí trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, y después llegaba a la casa, se cambiaba y se iba a trabajar a fundir barcos para una compañía grande en los Estados Unidos que se llamaba Anacapri, y aprendió a fundir barcos y nada, trabajaba 2 trabajos, 16, 18 horas al día, pero enseguida que pudo recaudar dinero, alquilamos, ¿no? una casita pequeña, y ahí, con la ayuda de unos señores cubanos que tenían una mueblería, le dieron crédito y nos compró nuestras primeras camitas. Bueno. Y además los padres, al menos la mamá, por lo que he escuchado en conversaciones anteriores a este programa, en las tertulias que hemos tenido, revalidó su título farmacéutico. Efectivamente, mi mamá... O sea, a la vez que trabajaba en la lavandería, estudiaba. Sí, exactamente. Inglés y farmacia. Exacto. Poníamos programas de niños para que mi mamá mejorara el inglés, y se hizo una experta como nosotros, y entonces pudo revalidar su título de doctora en farmacia en los Estados Unidos. Gracias a Dios pudo poder, empezó una empresa americana, y entonces ahí trabajaba bastantes horas al día. Casi 13 horas al día trabajaba, pero cogió todo lo que necesitaba del inglés y su experiencia y que traía de Cuba ya, ¿no? Y entonces eso alivió mucho. Y entonces luego mi papá también, que tenía trabajo de contador público, él también hizo más esfuerzo para mejorarse también con su carrera. Yo iba a preguntar, después de lo que estamos escuchando, y yo creo que más de algún oyente también lo preguntaría, ¿cómo ve Lili la emigración actual frente a lo que uno vivió y tuvo que experimentar, y en el caso de sus padres, cómo ellos lo enfrentaron? Pero antes de responder a esto, vamos a escuchar una música que yo desde niño yo escuchaba en casa, porque bueno, hemos tenido cierta relación con Cuba. Sí. Y muchas de las cosas que Cuba, bueno, nos ha aportado, entre otras, es música.
una música muy sabrosa, y hay un autor que tiene una canción pues muy bonita sobre los angelitos negros, que es un clásico y que se llama Antonio Machín. Escuchamos esta música cubana con Antonio Machín. Pues sí. Y regresamos. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Tras esta música de Antonio Machín, de Angelitos Negros, bien sabrosa, seguimos aquí en La Espadaña, en Radio María, y estamos con Lilia Alonso, Lili. Y dejamos ahí en el aire la pregunta de, bueno, ¿cómo ve actualmente la inmigración frente a lo que uno vivió ya hace 60 años? Pues yo veo, nosotros cuando inmigramos a los Estados Unidos, para nosotros yo creo que la salida, ¿no? Lo que era poder salir de un régimen tan estricto, vamos a decir, o contra lo que uno pensaba que iba a ser bueno para los hijos de uno y para uno mismo, yo creo que era más bien, fue una inmigración planificada. Nosotros, en lo que cabía, llegamos a un país extranjero, sí, y pasábamos trabajo, porque en ese entonces el gobierno no daba la ayuda que dan a ciertos inmigrantes de ahora, ¿no? Veo que también las personas luchaban más para tener lo que habían tenido. En caso de mis padres, yo sí siempre vi que mi papá nunca quiso coger nada del gobierno. Él decía que él le agradecía por el gobierno habernos dado esa oportunidad tan grande de llegar a una tierra libre. Los inmigrantes actuales, lo que sí se ve es más ayuda al inmigrante ahora. Claro, el inmigrante ahora también creo que no tenían la ventaja que tuvieron mis padres, que salieron con por lo menos una carrera, tenían posiciones buenas. Entonces sí, no, salimos sin nada, pero los inmigrantes ahora básicamente no tienen nada, vienen de nada, vienen casi sin tener nutrición, comida allí. Entonces, yo creo que ahora los inmigrantes tienen más beneficios, vamos a decir, que lo que tuvimos nosotros, ¿no? O sea, usted puede ponderar lo que es el valor, en este caso, de la formación, el sacrificio, el trabajo, sí, la dedicación, la familia, porque emigraron como familia. Definitivamente, el inmigrante, hay muchos inmigrantes ahora que dejan familias atrás porque no pueden traerlas, o no les es posible, o tienen niños pequeños y no se pueden tirar al mar en una balsa, prefieren ellos llegar.
También está el inmigrante que puede salir porque se sacan la lotería, la familia, ¿no? Pero en lo que es la ayuda en sí del gobierno hacia el inmigrante, yo creo que ahora tienen más facilidad. Sí, y luego yo creo que hay algo muy claro. Ustedes salieron de Cuba porque pues hubo un cambio político, hubo una revolución y salieron por un conflicto. Exacto. Si no se hubiese dado eso, quizás no hubiesen salido. No creo, no creo. No es que hubo un sueño de vivir, ¿no?, en un país mejor, con mayores recursos, con lo que tenían y estaban, estaban felices en ese medio. Exacto, yo creo que si no hubiese sido el cambio de gobierno, yo no creo que Cuba hubiese sido un sitio menos que los Estados Unidos. Inclusive bueno, todavía lo hay, ¿no? El americano que va a Cuba a visitar, aunque esté derrumbada, siempre está la parte turística, sí, ¿no?, que es tan linda. Y mis padres vinieron a los Estados Unidos de luna de miel. Bueno. Que no es lejos, ¿no? En relación. 160 kilómetros, 90 exacto. millas. Y entonces me imagino que si hubiésemos querido estudiar... ¿Y ustedes no han regresado a Cuba? No. Y una pregunta clave que en este programa La Espadaña, ¿qué papel jugó la fe en todo esto? Oh, mucho. Mis abuelos eran unas personas con mucha fe. En mi casa se rezaba el rosario todos los días, varias veces al día, no eran una vez nada más. Bueno. Íbamos a iglesia todos los días que mi abuelita no podía, pues lo escuchábamos por el radio. Pero siempre tuvimos esa gran fe. Mi papá tenía mucha fe, mi mamá igual, en que íbamos a ir donde Dios nos pusiera, ¿no? La facilidad que nos dio en poder mejorar las vidas de mis padres y en cambio tener alguien en los Estados Unidos que nos pudo acoger y ayudarnos. Yo creo que eso sin haber tenido la fe tan grande hasta nosotros de pequeños, ¿no? No creo que hubiese sido posible. Y una pregunta que está ahí, ¿cuál es la relación de Lili aquí con el Monasterio de la Encarnación? Y que ha hecho que estemos delante de estos micrófonos de La Espadaña en Radio María. Pues mira, padre, yo estuve aquí en el 2018, después que tuve un accidente en el hombro, y vine por aquí, como dicen las personas, no era de casualidad. Era providencial. Exacto. Bajamos por la calle de que viene del Ávila, aquí de la muralla. Y entonces le paso con mi hermano, que estábamos en un coche que habíamos estado por Ávila, por las murallas, y le digo, mira, esa es Santa Teresa de Jesús. Vamos a parar. Me dice, la iglesia está cerrada, es la hora que la iglesia cierra. Le dije, no importa, para de todas formas, que quiero verla. Quiero tocarle los pies a Santa Teresa. La estatua de la andariega, sí. Y entonces paramos y casualmente la puerta estaba abierta un poquitico nada más y empujo y había una voluntaria. Y le pregunto que si tiene 10 minutos solamente para que me explique. Y fue tan genial. Esto tiene que animar a nuestros voluntarios, porque a veces no son fáciles estos tipos de peregrinos o turistas. ¿Puedo explicar esto en 5 minutos? Bueno, pues que se lo dediquen porque vale la pena. Luego en el tiempo tenemos aquí a alguien como Lili. Pues fue algo milagroso. Me entró hasta la capilla y escuché las monjitas cantar. Sí. Estaban haciendo sus oraciones. Y pues mira, me enamoré de ellas. Le pedí la dirección a la voluntaria, me da emoción. Bueno, Lili, ánimo. Sí, pues,
Pues entonces ella me dio la dirección, me explicó lo de las monjitas, me dijo que hacían muchos sacrificios, que oraban siempre por todos nosotros. En sí, son unas santas. Y entonces pues empecé a escribirles y le mandaba una limosnita para ayudarlas, porque siempre las recordaba. Cada 2 semanas le mandaba su regalito para que pudieran tener lo que necesiten. Y entonces el año siguiente cogí las vacaciones y vine otra vez a Ávila. Y vine y me pasé una semana aquí con ellas en Ávila. Y conocí a Maripaz, Sí. que ella tiene la farmacia donde las monjitas tienen que pedir sus medicamentos cuando los necesitan, y también la señora que tenía la floristería. Y nada, me monté con María José en un coche y fui y le compré unas flores para el altar. Y poco a poco, pues, la relación entre las hermanitas y yo, ¿no? Pues de casa. Sí, es como el regalo de Navidad a un niño para mí. Las vacaciones las uso para venir aquí a Ávila, porque, como digo, es el regalo más grande que yo pueda recibir de Dios nuestro Señor, y poder servirles a ellas y ayudarlas en lo que puedo. Y nunca es suficiente, nunca me es suficiente tiempo, pero gracias a Dios puedo venir y las tengo siempre en oración en los Estados Unidos. Y es mi meta, pasarme mis vacaciones aquí con ellas, ¿no? Qué testimonio tan bonito, Lili, nos ha emocionado y todo. Si el programa se llama Salir con lo opuesto, yo creo que uno salió con lo opuesto, pero luego se vino a traer muchas cosas. Sí. Como Dios da el 100 por 1. Exacto, padre. Sin duda alguna. Lili, pues muchas gracias por esta historia, por esta experiencia, por este testimonio y por esta luz en un mundo no fácil hoy de la inmigración, que nos hace, bueno, pues tener esta mirada y ver el relato que aquí queda en este programa hoy de La Espadaña. Exacto, padre. Pues muchas gracias, Muchas Lili. gracias a ti, padre. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy de La Espadaña, con acento cubano, con Lilia Alonso, que nos ha podido transmitir esta experiencia de lo que supuso salir de niña de Cuba y establecerse en un nuevo país, Estados Unidos. Y quedamos emplazados a nuestro próximo programa, Dios mediante, el viernes en La Espadaña. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.